nos has hecho, Padre. Cuán fiel has sido con nosotros, Señor. Que llega cada día y nos da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para adorarte. Una nueva oportunidad para agradarte. Para ser coherederos contigo, Señor. Qué título más grande nos ha dado el Señor, de poder ser coherederos con Él. Él nos ha depositado una autoridad para, como dice su palabra, que en fe le dijeras a esa montaña que se mueva y se moverá. Que le dijeras al paralítico que se levante y caminará. Que le dijeras al mudo: levántate, habla, proclama las grandezas del Señor. Que pusieras tus manos sobre los enfermos y se sanaran. Que hablaras con autoridad y le dijeras a los demonios: huye de aquí, porque el Señor está en este lugar. Porque el que está conmigo es mucho más grande. Porque el que está conmigo nunca ha perdido una batalla. Ese es el Dios que te acompaña. Es ese Dios que te ha ungido para ser profeta a las naciones, para que tú hablaras de sus promesas. Es ese mismo Dios que estaba con los discípulos. Es ese mismo Dios que se merece toda nuestra adoración. Así que yo les pregunto: ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no exclamar que Él es santo, que Él es digno? Gracias, Señor, porque nada más abrir mis ojos cada día veo un milagro. Veo la belleza de tu creación. Y aún así podemos venir ante Él, decirle: gracias, Padre. Gracias, Señor. Recuérdanos, Padre. Abre nuestros ojos para que podamos ver que tú estás obrando, que tú tienes todo bajo control, que tú llegas justo a tiempo, Padre, que tú abres caminos donde no lo hay, que no hay muralla que tú no puedas destruir, que no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar, que no hay alma tan perdida que tú no puedas rescatar, que nunca puedo llegar tan bajo donde tú no estarás, Señor, donde tú no me levantarás. Aún en medio de la oscuridad, Él es luz. En medio de las tinieblas, ese eres tú. Ese eres tú, Padre.
que no tiene comparación. No hay nadie como nuestro Padre. No hay nadie como nuestro Dios. Ese eres tú, Señor, mi amado fiel, mi amigo, mi Padre, mi consolador. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú, Padre, el que ha estado ahí desde el principio. Ese eres tú, el que ha permanecido fiel. Ese eres tú, Señor, el que trajo libertad a los cautivos. Ese eres tú, Padre. Eres santo, dile, eres santo, Señor. Eres digno, Señor, eres digno, Padre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor, porque todo es para ti. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor. Alabado seas. Aleluya. Aleluya. A ese es al que presumimos, a Jesús. A ese es a quien adoramos, a ese es a quien exaltamos. ¿Alguien puede decir amén? A Él, solamente a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. ¿Sabe? Usted y yo somos testigos, deberíamos ser testigos de lo que a Él ha hecho en nosotros y compartírselo a los demás. Mirábamos la clase ayer con el grupo de personas que tenemos cada semana, todos los martes nos reunimos y mirábamos este estudio que nos hablaba del testimonio, de lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Muchos tenemos miedo a testificar, muchos tenemos de repente, yo no sé, ponemos muchas excusas. No sé qué le voy a decir, no conozco la Biblia, no sé lo que la Biblia dice, que le voy a decir, qué le voy a compartir. Pero el estudio nos llevaba y nos enseñaba que no basta realmente, no es necesario realmente que usted sepa la Biblia al derecho y al revés. Lo que usted puede compartir para iniciar, claro, después poco a poco voy a ir compartiendo más, es su testimonio. Si el Señor hizo algo en su vida, eso es lo que usted tiene que compartir con la gente. Si el Señor lo rescató de un vicio, de las drogas, del alcohol, de repente su matrimonio estaba a punto de destruirse y el Señor lo rescató, bueno, eso es lo que usted tiene que contarle al mundo entero. Eso tiene poder. ¿Alguien puede decir amén? Había un hombre que había sido ciego de nacimiento. Yo usaba esa ilustración para compartirle al grupo de personas. Hombre ciego de nacimiento. Los líderes religiosos estaban enojados porque Jesús lo había sanado en sábado. Imagínense, enojados ellos, tratando de hablar mal de Jesús, de hacerlo quedar mal. Incluso la segunda vez que lo llaman a este hombre, cuando lo llaman por segunda vez, lo llaman al hombre, como dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 9 versículo 24, que había sido ciego, y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado,
porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. ¿Y sabe lo que le dice este hombre? Yo no sé si es un pecador o no. Lo que yo sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que le dijo. Yo no sé si es pecador o no. Lo que yo sí sé es que yo antes era un drogadicto, antes era un alcohólico, me gustaba la pornografía, pero eso era antes. Y lo que yo sé ahora es que el Señor ha hecho algo en mi vida, algo diferente. Yo ya no soy el mismo. Y eso es lo que usted tiene que contarle al mundo entero. Eso es lo que usted tiene que testificarle al mundo entero. Me fascinaba esta historia, lo compartíamos ayer, hermano, y usted no debería callar. La Biblia dice que usted y yo somos la luz de este mundo. Y una luz, dice Jesús, no se pone debajo de la mesa, sino que se pone en lo alto para que alumbre. La Biblia dice que usted es la sal de este mundo. No deberíamos callar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Alguien puede decir amén. Bueno, ayer estuvimos en la penúltima clase. Nuestras hermanas, tanto la hermana Lupita como la hermana Erika, ya terminaron ellas. Pero de este martes que viene al próximo martes vamos a iniciar la segunda parte y vamos a traer a todo este grupo que han estado en los hogares aquí a la iglesia para continuar ese discipulado, para que ellos vayan creciendo saludablemente, firmemente y estén seguros en sus convicciones, y nada ni nadie los desenfoque o los saque del propósito y el plan que tiene Dios para sus vidas. Alguien puede decir amén. Eso se llama la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo cuando ascendía a los cielos: id y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia, tanto usted y yo, somos todos, tenemos una responsabilidad: hacer discípulos. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la misión que nos dejó Jesucristo, y nosotros como iglesia la queremos cumplir. Alguien puede decir amén. Denle un aplauso a Él, porque a Él es la gloria y la honra. Amén. Aleluya. Ahora sí, le damos un aplauso también a nuestros adoradores. Gloria sea al Señor por ellos. Y le voy a pedir que van a salir nuestros niños, ¿verdad? Van a salir nuestros niños. Denle un aplauso a nuestros niños que van a salir. Aleluya. Y también solamente van a salir elementary y middle school, porque high school y college se quedan aquí hoy. High school y college se quedan aquí el día de hoy, porque tengo una predicadora internacional, una jovencita que amamos, queremos mucho. La hemos visto crecer desde su niñez. Ella creció en esta iglesia y el día de hoy el Señor la ha levantado no solamente como la que está al frente de nuestra iglesia de niños el día de hoy, sino también como una persona que le damos el honor y el privilegio de parte de Dios, claro, para que comparta la palabra de Dios con su pueblo. Denle un aplauso a Dios por la vida de Daniela, que ella tiene el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Le voy a pedir a todos los que estén ahí, a Princesa, a todos los que estén allá, a Cristian, miren, vénganse para aquí, por favor, vénganse para aquí. Los que están por allá también, esos muchachitos, vénganse para aquí, por favor. También, ahora sí. Listo. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Gloria a Dios. Bueno, muy buenas tardes. Mientras vamos esperando a aquellos que salieron, pues yo soy la hermana Daniel Ángel, como dice el pastor, y el día de hoy tengo el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes. No estoy aquí porque le pedí el púlpito al pastor, ni porque el pastor me dijo: Daniela, por favor predica, ni porque Cristi tuvo que llenar el calendario con una predicadora, no, sino porque el Señor así lo quiso, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí tienen propósito? ¿Cuántos de aquí son llamados? Gloria a Dios. Si estamos aquí es porque algo Dios vio dentro de nosotros que dijo: ese es mi hijo llamado, esa es mi hija con propósito, esa es mi hija que tiene propósito, que es un instrumento útil para mí. Como cuando el Señor llama a Pablo, ¿verdad? Habla de él y dice: él es instrumento útil para mí. Si estamos aquí es porque somos un instrumento útil del Señor. Sin Dios somos inútiles, pero con Dios nos volvemos útiles. Y aquí estoy el día de hoy esperando ser un instrumento útil para su vida el día de hoy. ¿Y por qué no me acompaña? Vamos a poner en las manos del Señor esta palabra. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que podemos reunirnos todos juntos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que
que sabemos que será de bendición, Señor. Es tu palabra, úsame simplemente como tu mensajera, Señor. Que sea tu presencia aquí en este lugar, Señor. Llena cada rincón, Señor, que tu presencia se sienta desde la primera banca hacia atrás, Señor. Que nadie se escape de sentir tu presencia aquí en este lugar, Señor. Haz tal como tú gustes, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Que nunca importe más quién predica que tu presencia, que nunca importe más quién llegó o quién no llegó a la iglesia que tu presencia, Señor. Que tu presencia siempre sea lo más importante, Señor. Te invitamos a este lugar. Háblanos, Padre, así como tú nos has hablado, Señor, una y otra vez, Señor. Creemos que hay algo especial para nosotros, Señor, y queremos recibir esa porción especial que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, desde ya dándote la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, este mes hemos estado hablando sobre lo que es la tibieza espiritual. El hermano Fernando nos estaba hablando al principio del mes cómo mantener el fuego del Señor. La hermana Carla nos habló sobre Sansón. La hermana Erika nos habló sobre la iglesia de la Odisea. Y este pasado domingo el pastor nos habló sobre lo que es la gracia del Señor. Y cada una de estas enseñanzas diferentes, cada predicador diferente, pero bajo un mismo tema, la tibieza espiritual. Y el día de hoy me toca a mí también compartir con cada uno de ustedes sobre la tibieza espiritual, cuál es nuestro tema de este mes. Y el día de hoy he titulado a esta palabra la temperatura adecuada para el proceso. Tal vez se pregunta, ¿por qué tanta vuelta en la misma palabra, verdad? ¿Por qué hablamos de las cosas una y otra vez? ¿Por qué lo mismo? Pero si vemos en la Biblia, el Señor también en varias ocasiones repite cosas. ¿Para qué? Para llamarnos la atención, para que nosotros podamos ver que verdaderamente Él tiene algo importante para decirnos, que Él quiere que tomemos esta palabra y la atesoremos, que verdaderamente recibamos esta palabra. Y es por eso que Él nos habla una y otra vez. Y así también el día de hoy nos vuelve a hablar sobre la tibieza espiritual, haciéndonos una advertencia para no caer. Y si nos encontramos allí, es una palabra de amor para volver a levantarnos. Hablemos un poco sobre lo que es la tibieza. Cuando nosotros pensamos en la palabra tibieza espiritual, el versículo que nos llega a la mente es el que hemos estado viendo todo este mes en Apocalipsis 3:16. Y si usted me quiere acompañar, si no tiene su Biblia, también vamos a estar pasando los versículos en la televisión. Y Apocalipsis 3:16 nos dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios le estaba hablando a la iglesia de la Odisea y le decía: no estás frío ni caliente espiritualmente. Ustedes tienen tibieza espiritual. Por eso los vomitaré de mi boca. Y algo que está tibio, ¿qué es? Es algo que no está frío ni caliente. Y lo que está tibio no es algo que esté malo, ¿verdad? En ocasiones se necesita cosas que estén tibias. Cuando usted va a bañar a un bebé, pues quiere que el agua no esté muy fría, tampoco bien caliente. Quiere agua tibiecita. Cuando usted se corta o tiene algún accidente y necesita limpiarse la herida, no puede usar agua bien fría, pero tampoco caliente. Los doctores dicen: límpiese con agua tibiecita. Hay temperaturas diferentes para ocasiones diferentes, para tiempos diferentes, incluso para gustos diferentes. El café, ¿verdad? Hay personas que aman el café ardiendo con las galletas Marías. Y hay otras personas que aman su café bien frío, con mucho hielo. Hay personas que prefieren un caldo calientito y otras que prefieren un ceviche, ¿verdad? Comida del cielo. Hay personas que prefieren para un postre un pan calientito. Otras personas que prefieren un helado en un cono, ¿verdad? Hasta en las temporadas. Hay personas que aman cuando está caliente afuera, el verano. Pero también hay personas que aman el frío, andar con su suéter, con sus botas, bien acobijados. Y otras personas que aman el tiempo medio, ¿verdad? Cuando hay sol, está calientito, pero también hay una brisa, ¿verdad? En cada una de las cosas nosotros tenemos gustos diferentes.
Cada de nosotros tenemos pensamientos diferentes, aún para las temporadas diferentes, ¿verdad? En el frío se nos antoja un champurrado, un chocolate abuelita. En el verano, cuando está bien caliente, se nos antoja una horchata fría, una jamaica fría. Para todo tiempo hay temperaturas diferentes. Cada uno de nosotros tenemos pensamientos diferentes, gustos diferentes, y no hay nada de malo en esas diferencias, porque el Señor nos dio a cada uno de nosotros identidades diferentes, pensares diferentes, con nuestras formas únicas de pensar. Y preparando esta palabra me ponía a pensar en los gustos de la temperatura. Y me acordaba de una historia de niños, tal vez usted la conoce, Ricitos de Oro y los 3 ositos. Si no la conoce, pues Ricitos de Oro era una niña pequeña, traviesa. En una ocasión, mamá oso había cocinado avena para la familia. Eran 3 de ellos y ella había hecho una avena. Y el pequeño osito fue a probar la avena, pero estaba muy caliente. Así es que le dijo, mamá, ¿por qué no nos vamos a caminar y ya al rato regresamos a comer? Y salió la familia de osos. Y Ricitos de Oro, una pequeña niña traviesa, andaba por el bosque y a ella le dio mucha hambre y se encontró con la casa de los 3 osos. Miró por la ventana, ella se acercó y vio los 3 platos de avena, y como tenía mucha hambre, ella se metió a la casa de los osos y ellos no estaban en casa. Se metió ella sin que la invitaran, y como tenía mucha hambre, vio primeramente el plato grande, el de papá oso, y va y prueba la avena y está muy caliente, está ardiendo, y ella dice, qué caliente, no voy a comerme este. Después ve el plato de la mamá oso y va a comer y está muy frío. Dice, ay no, esto está muy frío, tampoco me lo comeré. Después va al plato del pequeño oso y dice, tibiecito, tal como yo lo quiero. Cada uno de nosotros tenemos pensares diferentes, hasta Ricitos de Oro, que le gusta su avena tibia. Y así también cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de la tibieza espiritual, ahí sí no podemos opinar. No podemos cambiar lo que ya está establecido por el Señor. El estar caliente espiritualmente es tener un fuego que arda dentro de nosotros por el Señor, una buena relación con nuestro Padre. El estar frío espiritualmente es estar lejos de Dios. Estar tibios espiritualmente es estar con un pie adentro, un pie afuera. Es vivir en medio. En Apocalipsis 3:16 nos dice la palabra, Dios nos advierte de una de estas 3 temperaturas, y es la temperatura tibia. ¿Qué dice Dios que hará si nosotros estamos tibios? La palabra dice que Él nos va a vomitar de su boca. Le hago una pregunta, ¿usted en qué ocasión vomita? Nosotros dentro de la familia tenemos un chiste familiar. Mi pequeña hermana Elenita, la más menor, cuando era más pequeña, ella decía, ¿qué huele aquí? Y nosotros ya sabíamos qué seguía. Y iba ella a vomitar. No podía oler nada que a ella no le agradara. Tenía el olfato y el estómago muy sensible. Ya sabíamos que si ella olía algo que no le agradaba, ella decía, ¿qué huele aquí? Y comenzaba ella, ¿verdad? Ya está más grandecita, ya se le hizo más fuerte su nariz y su estómago. Pero ella comenzaba a vomitar por el asco que le daba. De repente usted conoce ese sentimiento, ¿verdad? Cuando ha estado enfermo y ve cualquier cosita que le hace sentir mal y va y vomita por el asco. De repente usted, mujer en su embarazo, ha visto algo, está muy sensible por sus náuseas y cualquier cosita le da asco y usted vomita. Y esto me hace pensar, ¿será que el Señor dice que nos vomitará porque le da asco la tibieza espiritual? ¿Será que le da asco la tibieza espiritual al Señor, que Él mismo dice, me da asco tu forma de vivir? Me da asco que tú no te pones de acuerdo, que tienes un pie adentro, un pie afuera. Me da asco que vienes a la iglesia, pero tu corazón está lejos de mí.
Me da asco que solo vives por apariencia. Si es así que piensa el Señor, wow, qué fuerte, con solo eso ya predicó el Señor. Muy fuerte, ¿verdad? Amamos cuando Dios nos levanta, nos renueva, cumple promesas, hace milagros, pero también hay momentos donde Él nos tiene que hablar fuerte así. Hablemos un poco sobre a quién les estaba hablando a Dios en este versículo. ¿A quién está la palabra del Señor? Aquí en esta palabra del Señor le hablaba a la iglesia de la Odisea. Y acompáñenme en su Biblia a Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Vamos a leer juntos este pasaje. Y me da un amén cuando se encuentre ahí. Apocalipsis 3, versículo 14 al versículo 22. Vamos a leer juntos este pasaje. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. ¿Aquí está la iglesia del arca? Bueno, hagamos como el Señor nos dice y oigamos lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Enseñaba a la hermana Erika la semana pasada sobre quiénes eran esta iglesia, las personas de la Odisea, cómo vivían sus vidas y cómo eran ellos en aquel tiempo. Las personas de la Odisea vivían muy cómodamente, ellos tenían riquezas, no eran personas cualquiera. Esta gente tenía mucho dinero, esta gente vestía muy bien, esta gente se veía muy bien, tenían negocios, era gente riquilla. La ciudad de la Odisea era muy rica, tenía una escuela de medicina muy famosa. Después de un terremoto que destruye sus tierras, ellos rehusan ayuda para construir la ciudad nuevamente. Ellos no necesitaban ayuda, no la querían, no la pedían, eran ellos autosuficientes. Eran muy ricos como para aceptar la ayuda de otros. Ellos volvieron a construir con sus propios recursos, con sus propios dinero, con sus propias fuerzas y sin ayuda de nadie. Se puede decir que la Odisea era muy orgullosa de sus riquezas, la industria que ellos tenían de fibras, de su industria textil, las fibras, los hilos, las telas. Ellos también tenían un medicamento de ojos muy popular en aquel tiempo. Pero a pesar de todo lo que ellos tenían, todo ese dinero que tenían, la fama que se conocían sobre ellos, tenían un problema. Ellos tenían un problema en la manera de obtener agua. Ellos obtenían agua a algunas millas lejos de su ciudad. Y cuando esa agua por fin les llegaba a ellos, estaba tibia. En este pasaje de Apocalipsis, Dios le habla a la iglesia de la Odisea. Y como podemos ver, el Señor les llama la atención y les dice: yo conozco tus obras.
haciéndole saber que el Señor es omnisciente, que Él lo conoce todo. Él sabía sobre sus negocios, Él sabía cómo ellos estaban viviendo, cómo pensaban, incluso cómo estaban sus corazones. Y les decía, tú no estás frío ni caliente. Les estaba hablando de una manera que ellos pudieran entender. Ellos conocían el agua tibia. Y al escuchar que el Señor los veía a ellos como agua tibia, ellos entendían. Porque esa agua que les llegaba ya estaba tibia. No era tan agradable en un día caluroso tomarse agua tibia. Alguien quiere algo frío, refrescante, o si está el clima caliente y quiere algo caliente. Pero en aquel tiempo ellos recibían su agua tibia. Y cuando Dios les dice, tú estás tibio, ellos comprenden rápidamente lo que el Señor les está diciendo, que están desagradables. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses uno de esos que dijera sí o no, que tuviera el pie adentro, los pies adentro o los dos pies afuera. Pero como no te decides, como andas viviendo una vida doble, como andas viviendo tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque no me alegra tu forma de vivir, no me agrada tu forma de vivir. Ustedes dicen, yo soy rico, me he enriquecido, no necesito nada más. Pero son miserables, son pobres, son ciegos y desnudos. Y sabe, hablando literalmente, esto no era como ellos estaban viviendo. Ellos materialmente tenían vestiduras hermosas, tenían suficiente dinero, parecían que ellos estaban viviendo felices porque tenían mucho materialmente. Pero Dios puede ver más allá. Dios no estaba hablando de lo que ellos tenían físicamente. Dios les estaba hablando de cómo ellos estaban interiormente, en sus corazones, en sus mentes. Dios puede ver mucho más allá de lo que aparentamos, lo que no podemos esconder, el corazón. Ellos tenían materialmente todas estas cosas, pero espiritualmente eran completamente lo opuesto. Ellos eran miserables, eran pobres, eran ciegos y eran desnudos espiritualmente. Ellos aparentaban, ¿verdad?, estar felices con todo lo que ellos tenían. Usted se imagina esa risa de ellos, de riquillos, ja, 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 que solo aparentaban que tenían ellos felicidad con lo que tenían, pero estaban miserables. Ellos pensaban tener riquezas porque sus bolsillos estaban llenos, porque sus negocios estaban asombrosos, les compraban mucho, pero espiritualmente estaban pobres. Ellos pensaban que con sus medicamentos podían curar todo, que sus vistas estaban excelentes, pero espiritualmente estaban ciegos porque ni podían ver cómo estaban espiritualmente. Estaban desnudos, aunque tenían las mejores telas, ellos estaban desnudos sin la cobertura del Señor. Ellos preferían el tibio engañoso. Y las personas tibias, ¿cómo son las personas tibias? Son personas que dicen seguir a Dios, pero también siguen al mundo. Son personas que dicen entregarse a Dios, pero no por completo, porque también se entregan al mundo. Son personas que dicen amar las cosas de Dios, pero también aman las cosas del mundo. Son personas que creen en Dios, pero aún se agarran de las creencias del mundo. Piensan que pueden agradar a Dios y al mundo a la misma vez. Ellos no se deciden, pero no llaman la atención. No se ve alarmante esta clase de persona. Como podemos ver ahí, tenemos un hermano que nos está saludando, muy contento. Pero Jesús lo dejó atrás. Está lejos de él, lejos de su corazón. Y así es la persona tibia. No llama la atención, parece muy feliz, saluda a todo el mundo, parece vivir muy bien, pero su corazón está lejos del Señor. No siempre es tan fácil ver esto en una persona tibia, ya que aún se congrega, aún levanta sus manos en la alabanza, aún danza, aún diezma, aún suben versículos. Sin embargo, su mente y su corazón están lejos del Señor, están tibios.
¿Y por qué dice Dios que ojalá fuésemos fríos o calientes en vez de decir ojalá fuésemos calientes? Claro, el deseo del Señor es que nosotros estemos calientes espiritualmente, que nuestro corazón arda por Él. Pero ahí Él nos vuelve a recordar nuestro libre albedrío y cómo es un caballero que respeta y nos dice: yo te di libre albedrío, decide, o estás adentro o estás afuera, pero no puedes jugar conmigo. No puedo trabajar contigo cuando tú estás tibio. Y al estar tibio solo pensamos que nos estamos burlando, ¿verdad? Solo nos burlamos pensando que podemos agradarle a Dios y al mismo tiempo al mundo. Y así Dios no puede trabajar con nosotros. ¿Y qué dice el Señor más adelante? Les dice: les aconsejo que vengan a comprar de mí. Vengan a mí. Yo soy la fuente que les dará lo que en verdad ustedes necesitan. En mí encontrarán riqueza espiritual, cobertura y vestimenta nueva y vista espiritual. Dios le dice: vengan a comprar de mí. No literalmente, no se puede comprar la gracia que nos da, pero le estaba llamando la atención: vengan hacia mí. Conmigo encontrarán lo que ustedes están buscando, lo que ustedes necesitan verdaderamente. Dios le dice: vengan a comprar de mí. Ustedes tienen lo material, pero eso no sirve de nada. Vengan a mí a recibir lo espiritual. Ustedes piensan que son suficientes por lo que tienen, pero vengan a buscarme a mí, dependan de mí. Ahí encontrarán ese gozo. Ahí encontrarán riqueza espiritual. Ahí encontrarán vista espiritual. Se les abrirá los ojos espirituales. Ahí recibirán vestidura nueva, mi cobertura. Dios les dice en el versículo 19: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Apocalipsis 3:19. Dios les daba una palabra fuerte, pero aquí Él como Padre les hace un énfasis. Les hace saber que les llama la atención no por ser malo, sino por amor a ellos. Como un buen padre, ¿cuántas veces usted le ha dicho a su hijo: lo hago por amor? Yo hago esto por amor porque yo te amo. Así también Dios hace con nosotros. Nos corrige por amor. Nos dice: esto te lo digo el día de hoy porque te amo. Aunque sea una palabra fuerte, pero te lo digo porque yo te amo, dice el Señor. Y me llama mucho la atención el versículo 20. En el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me llama la atención que Dios diga que Él esté a la puerta. Por ahí tenemos unas fotos que se han usado en las prédicas anteriores. ¿Las recuerda? Jesús tocando la puerta. Es hermoso saber, ¿verdad?, que Dios viene y toca la puerta nuestra de nuestros corazones. Pero en estas fotos Jesús está por fuera de la iglesia. Jesús estaba fuera de la misma iglesia, donde esta iglesia decía que lo adoraban, que iban a congregarse para buscarlo a Él, que iban a buscar a nuestro Señor. Pero Jesús les dice: yo estoy a la puerta. Estaba fuera. Estas personas, esta iglesia se había convertido tan autosuficiente que habían sacado a Jesús mismo de su iglesia. Qué cosa, ¿verdad? Se congregaban, pero ni Jesús, ni el Señor, ni su presencia estaba ahí adentro de la iglesia, porque habían sacado al Señor de la iglesia. Le decía al Señor: estoy aquí a la puerta. Esta iglesia se había convertido tan autosuficiente. Y qué chistoso, ¿cómo se miraría eso? Ellos venían a adorar, pero no al Señor, sino a celebrar por las riquezas. Venían los domingos con sus vestiduras, esperando agradar a la gente con su vestido mejor, en vez de agradar al Señor con su corazón. Venían, yo me imagino, contando el dinero para que todo el mundo viera cuánto iba a diezmar. Alegres porque sus negocios estaban
maravillosos. Pero el Señor no estaba ahí con ellos. Ellos pensaban tenerlo todo y decían, no necesitamos más de nadie, ni de ti, Señor, porque lo tenían afuera de la iglesia. Tenían a Dios fuera de la propia iglesia, lo tenían afuera de ellos mismos. ¿Ustedes se acuerdan en la Biblia quién representa a la iglesia? Nosotros. Vamos a 1 Corintios 3, 16 al 17. Estos dos versículos, 1 Corintios 3, 16 y 17 nos dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Nosotros representamos a la iglesia, nosotros somos el templo de Dios. Y este versículo y estas imágenes de Jesús afuera me enseña que estas personas lo tenían afuera de sus vidas también. Estas personas habían sacado a Dios de su iglesia y de sus propias vidas. El Señor no vivía en ellos, porque Dios no puede morar en alguien que esté tibio, porque eso entristece a Dios y Él se queda justo ahí donde nosotros decidimos dejarlo al pensar que ya no lo necesitamos más. Pero qué precioso es lo que dice el Señor más adelante en este versículo, en este mismo versículo de Apocalipsis 3:20. Dice que la persona que oye su voz y abre la puerta, Dios entrará en él. Dios decía, me tienen por fuera, no solo de la iglesia, sino fuera de sus vidas también, porque se han hecho autosuficientes. Pero yo hago el llamado, dice el Señor. Yo toco la puerta y el que me abra, el que me acepte, el que me invite en su vida, yo entraré en él. No en la iglesia, sino en el que me acepte a mí. Dios no se preocupa tanto por un edificio, claro, es un lugar de bendición donde nos congregamos, pero al final del día esto también es material. Él está hablando de nuestro templo, nuestras vidas. Y eso es la gracia de Dios. Llamarnos la atención para corregirnos con amor y luego darnos una oportunidad de cambiar. Eso es gracia. Y aunque esta escritura fue escrita miles de años atrás, a veces nos parecemos a esta iglesia. Porque hay veces en donde nosotros también sacamos a Dios de nuestras vidas, de nuestro templo. Esta palabra es amor a través de una prédica, porque con esta enseñanza el Señor nos dice el día de hoy, te llamo la atención, pero con cuerdas de amor. No es una palabra para venir a hacernos sentir mal. Si nos encontramos tibios, Él con amor nos dice, no quiero que te quedes ahí. Esto es una palabra para levantarnos y corregirnos si nos estamos enfriando. La importancia de la temperatura es para nosotros, no tanto para Dios. Por amor, Él nos habla sobre esta temperatura peligrosa. Él no se lo estaba diciendo a Él mismo. Él no se estaba hablando a Él mismo cuando Él nos estaba hablando de la temperatura. Nos estaba hablando a nosotros. El peligro de la temperatura es para nosotros, no para Dios. Dios no deja de ser Dios si nosotros estamos viviendo fríos. Dios no deja de ser Dios si nosotros estamos viviendo calientes. Dios no deja de ser Dios si nosotros estamos viviendo frío, caliente, tibio. Él permanece para siempre. Dios no va a cambiar. La advertencia, esta palabra es para nosotros. La oportunidad es para nosotros. La importancia la tenemos que tener nosotros. Debemos atesorar esta palabra. Porque nosotros sí cambiaremos nuestra vida y nuestro destino dependiendo cómo estemos espiritualmente, nuestra temperatura. Dios sigue siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. Nosotros decidimos qué hacer por nosotros mismos. O seguimos al Señor o rechazamos al Señor.
pero no podemos vivir en medio. Yo meditaba y hablaba con el Señor, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo le enseñe a tu pueblo? ¿De qué hablo, Padre? Si el hermano Roberto está por ahí, me puede ayudar a traer lo que tengo para demostrar el día de hoy. Y le hablaba al Señor y le preguntaba, Señor, ¿de qué quieres que hable el día de hoy? ¿Qué le hablo a tu pueblo? Y antes de predicar tenía una palabra en mente, pero esa no era la palabra que el Señor tenía para el día de hoy. Me la cambió y dijo, Él puso en mí el hablar sobre el barro. Dijo, háblale a mi pueblo sobre el barro en las manos del alfarero. Y es por eso que el día de hoy le he puesto esta palabra, la temperatura adecuada para el proceso. Y vamos a ver cuál es ese proceso. Mientras vamos acomodando aquí, ¿por qué no me acompaña a Jeremías 18, versículo 1 al 6? ¿Lo encontraron? Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Y dice la palabra, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que él me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. El Señor le enseñaba a Jeremías que nosotros somos como el barro en las manos de Dios. Nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Y aunque estos versículos son breves, no es muy largo este pequeño pasaje sobre el barro. Hay mucho que aprender cuando usted va al taller de un alfarero. Y se pone a ver todo el proceso que lleva simplemente una pieza. Y le digo porque este fin de semana me fui al taller de nuestra alfarera de casa. Me fui al taller cerámica de Chinchilla con mi hermana Carmen. Y pasé un lindo tiempo con Carmen y ella me enseñaba sobre lo que es el barro, sobre el proceso del barro. Y vamos a hablar un poco sobre este proceso el día de hoy. Lo que yo pensaba que yo conocía del barro, yo pensé que sabía cómo trabajaba este proceso. Pero cuando fui con ella me sorprendí a ver que hay aún mucho más por aprender. Y de lo que el Señor me ha enseñado el día de hoy, de lo que Carmen me ha enseñado el día de hoy, quiero compartirle a usted. De repente usted dice, ¿qué tiene que ver el barro con nosotros? No entiendo por qué la conexión. Pero ¿sabe? Nosotros somos muy parecidos a este barro. Acompáñenme a Génesis 3:19. Dice este versículo, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues si fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. En Génesis 3:19 nos dice la palabra que fuimos hechos del polvo y que al polvo volveremos. ¿Usted sabe de dónde viene del polvo? De la tierra. Y así también el barro viene de varias tierras, de varios minerales. Y el barro, esos minerales son mezclados con agua. Y también nosotros somos hechos del agua. Dice la ciencia, ¿verdad? Que nosotros somos alrededor de 60% de agua. Somos tierra y agua, igual que el barro. También el barro está hecho de tierra y agua. Cuando la tierra, los minerales son mezclados con el agua, aún no tienen la consistencia correcta para ser barro todavía. Como podemos ver en esta foto. La foto anterior, hermano, por favor. Sí, ahí podemos ver en la foto derecha está muy aguado. Aún no está la consistencia correcta, está
está muy aguada todavía y nosotros queremos que esté así como plastilina. Los minerales son mezclados en el agua, no tienen la consistencia correcta para ser barro todavía. Así es que el alfarero tiene que poner esto a secar. Si tomamos nuestro testimonio, podríamos decir que la tierra es el momento en que nosotros nos damos cuenta que fuimos creados por un Dios. Y el agua es el agua viviente, Dios, y lo mezclamos. Y ahí Dios nos muestra identidad al saber que venimos de Él y por Él y vamos descubriendo quiénes somos en Cristo. Ya que ese barro se secó y la consistencia está correcta, se puede trabajar con Él. Así también nosotros, cuando estamos en el pensar correcto, en el pensar de Cristo como nueva criatura, Dios puede trabajar con nosotros, con el que ya está entendido, con el que verdaderamente le dice al Señor: aquí estoy, trabaja conmigo. Cuando el barro se va a usar, hay que amasarlo. Como puede ver en estas fotos aquí, la foto de la izquierda tiene unos agujeros, unos hoyos. Adentro del barro hay burbujas de agua. Y para usar el barro, lo que usted va a hacer primero es amasar la masa. Igual como cuando usted va a hacer unas tortillas, tiene que amasar la masa. Así también se hace con el barro. ¿Esto para qué es? Para sacarle esas burbujas de aire. Porque si no, más adelante, cuando usted esté trabajando con su pieza, se le puede romper por esas burbujas de aire que aún están por dentro. Y usted y yo somos de la misma manera. El Señor tiene que amasarnos para ir sacando y removiendo cositas en nuestras vidas. ¿Usted cómo amasa cuando hace las tortillas? Es algo suave, es algo sencillo, no es muy fuerte el proceso de amasar. Así también con el Señor, vamos empezando, nos va quitando esas pequeñas cosas, vamos dejando atrás las cosas que nos detienen de acercarnos hacia Él. Vamos poco a poco removiendo lo que nos va deteniendo espiritualmente, porque si no, más adelante, ¿qué puede pasar? Vamos a estancarnos. Estamos llenos de fe y no se siente tan fuerte este proceso, el proceso de amasar. Estamos enamorados por Dios y por amor estamos dejando atrás esas pequeñas cosas que no nos ayudan a avanzar, esas pequeñas burbujas de aire. Ahí, después de amasar el barro y sacar todas las burbujas de aire, el barro ya se puede usar para crear algo y se pone en el torno del alfarero. Ahí tenemos la foto. Carmen estaba creando esta pequeña pieza de aquí. Es una maceta para una planta. Ella lo tenía en su torno, que es como un círculo similar a este, y da vueltas. Y ahí el alfarero pone la masa para empezar a darle forma a su pieza. Y usted el día de hoy en su cabeza se va a imaginar que va haciendo una pieza conmigo. Ya está lista nuestra masa, ahora lo vamos a poner a nuestro torno. Y usted haga lo que guste, una tacita de café, un plato, una maceta. Y ahí comienza la formación de este barro. Se pone en el torno del alfarero. Es un círculo que da vueltas para ayudarle a darle forma a su pieza del alfarero. Este proceso tiene su propia enseñanza, tiene mucho. Y aunque parece sencillo simplemente estar moviendo y formando el barro, hay detalles importantes que lleva este proceso. Cuando el alfarero abre un hoyo dentro de la pieza, tiene que comprimirlo hasta abajo para que cuando entre por el fuego, la parte de abajo no se vaya a romper. Entonces vamos en nuestra cabeza, formando nuestro barro, ¿verdad? Se tiene que formar el hoyo y se comprime hasta adentro, hasta el fondo, para que no se nos rompa más adelante. Hay tiempos que tiene que estirar la pieza para abrirla. Hay otros donde debe de ligeramente darle un apretón para ir levantándolo, para que pueda unirse y hacerlo alto. Hay momentos donde se añade agua. Hay momentos en donde tiene que quitarse el exceso de barro. Y cada una de estas cosas representan nuestras vidas espirituales. También hay tiempo donde parece que hay un hoyo dentro de nosotros, un silencio del Señor.
pero es para que más adelante no nos vayamos a romper. Hay momentos en donde parece que el Señor nos está estirando, pero es para formar nuestro carácter. Hay tiempos en donde parece que el Señor nos está apretando, pero es para hacernos fuertes, para levantarnos. Hay tiempos en donde el Señor añade agua que sacia nuestra sed. Hay momentos en donde el Señor también quita el exceso, lo que Él no quiere de nosotros, lo que nos va a detener. Porque Él da y también quita. Pero después de un buen tiempo en el torno del alfarero, sale una pieza hermosa. Esta pieza ya está lista. Lo que usted se imagina, su tacita de café, su plato, su maceta, ya está lista. Así también nosotros, después de un buen tiempo con el Señor en las manos del Dios, salimos una mujer hermosa, un hombre lindo, un caballero bonito, enamorados del Señor. Nos vemos muy bien. Si han cumplido su tiempo en el torno del alfarero, significa que aún sigue de pie, que se está formando y desarrollando muy bien. Su fe está muy bien. Espiritualmente están calientes. La pieza que apenas se quitó del torno parece que ya está lista. Está muy linda, pero aún no se puede usar. Pues si usted la agarra rudamente, se dará cuenta que fácilmente se le rompe. Su estructura se ve muy bien, pero falta ser fortalecida. Así es que necesita ser secada, y esto puede durar unos días más de una semana por pieza, hasta llegar a ser bone dry. Esto se llama bone dry, está seco hasta el hueso. Y a veces se ponen estas piezas en el sol para que se seque. A veces se pone adentro en un lugar oscuro y se va secando poco a poco. Y puede durar el proceso días a un poco más de una semana por pieza. Y nosotros también estamos hermosos, nos vemos muy bien, pero Dios dice: necesito desarrollarte para usarte. Tu fe se ve muy bien, pero ocupo fortalecerte para que no te rompas fácilmente. Así es que Dios nos pone a prueba, y puede durar también lo que parece un poco de tiempo o más de lo que pensamos. Podríamos decir que esto es un silencio, donde nuestra fe tiene que estar caliente para que aún en ese tiempo podamos seguir confiando en el Señor. Que aún cuando Él guarda silencio, estamos agarrados de su mano, que ese fuego dentro de nosotros aún está ardiendo por Él. Ese tiempo no se puede apresurar. Es muy importante antes de entrar al horno. Necesitamos esperar que quede seco completamente. Si no, cuando nosotros pongamos esa pieza en el horno, la pieza puede romperse. Si aún tiene agua, esta pieza puede llegar a explotar. ¿Y qué pasa? Puede romper otras piezas o puede romper el mismo horno. Y será todo un desastre. Si alguna pieza en el horno llega a romperse, explotará literalmente por la temperatura tan caliente. Así es que puede llegar a romper otras piezas y dañar el horno que se está usando. Así también nosotros no podemos apresurar el tiempo de Dios. No podemos apresurar los tiempos de silencio del Señor. No podemos apresurar nuestros problemas o esos sueños que tenemos. No podemos apresurar nuestros procesos, porque aún en medio de nuestro proceso el Señor nos está formando, el Señor nos está fortaleciendo, el Señor nos está haciendo fuerte. El Señor pone a prueba nuestra fe. Si nosotros no desarrollamos la paciencia ahí, más adelante, como esa pieza en el horno, nosotros también más adelante vamos a explotar. Vamos a hacer un desastre por ser impacientes, por tratar de apresurar los procesos de Dios. Y después de que nuestra pieza esté ya lista, ya esté completamente seca, lo que usted ya se imaginó, ¿verdad? Su taza, su plato, su maceta ya está lista. Después de que nuestra pieza ya se haya secado completamente, ya no tiene más agua, se ve lista, ya se ha endurecido un poco.
parece que ya podemos dejarla así. Esta ya tiene días seca, la hicimos el sábado. Ya está seca, si usted puede escuchar, está durita. Parece que ya está lista, pero aún no. Aún esta pieza sigue frágil. Si nosotros la agarramos, Carmen me decía, rómpelo para que ellos puedan ver. Me siento mal, está hermosa, pero mire. Está frágil todavía. Se veía lista, pero está frágil todavía. No está lista para usar. No podemos usar esta pieza así. Falta aún más proceso. Como le dije anteriormente, si usted empieza a agarrar esta pieza, se le va a romper, como vimos, ¿verdad? Porque aún le falta más. Después de este proceso de bone dry, de estar seco hasta el hueso, se pone en el horno. El horno se llama el kiln. Así también nosotros también, después del tiempo del silencio del proceso, el Señor ve en nosotros que seguimos calientes, que esa pasión por nosotros siga allí y debe de seguir continuando con nosotros para avivar nuestra fe. Parece que estamos muy fuertes, parece que somos fuertes en la fe y que todo nos va bien, pero podemos rompernos todavía. Aún Dios quiere seguir trabajando con nosotros. Yo no sabía que las piezas de barro pasan por 2 fuegos diferentes, pero cada pieza debe atravesar 2 fuegos diferentes. El primer fuego se llama bisque fire, el fuego del bizcocho o bizcochado. Este fuego es muy caliente. La temperatura cual Carmen usa para este primer fuego es 1945. Muy caliente. Si nosotros pensamos que un día de 95 grados está caliente, imagínese ese horno bien caliente. Cuando esta pieza sale de este fuego, parece que ya está lista. Esta pieza de aquí ya atravesó el primer fuego. Se pone en un horno como este, sentadito, bonito, y se calienta a temperaturas muy altas. Este vasito ya atravesó el primer fuego y parece que ya está listo, pero aún falta más. La textura es un poco porosa, está un poco seco, pero aún usted no puede tomar de esto, no puede comer de su plato que usted va formando, ni su taza. No está listo todavía. Si usted trata de tomar de esto, puede enfermarse por lo que tiene el barro. Así también, el Señor, para fortalecer nuestra fe, permite que pasemos procesos calientes, que ardan, que parezca que no vamos a sobrevivir. El problema parece ser tan grave, pero es para fortalecer nuestra fe, para fortalecer esas paredes de nuestra estructura. Y si tú estás tibio espiritualmente, si usted anda jugando con un pie adentro, con un pie afuera, si usted no se ha puesto en serio con el Señor, como le decía anteriormente, usted se va a romper dentro del fuego. Aquí tenemos unas piezas que entraron al primer fuego, pero se rompieron porque estaban tibios, porque su fe no estaba avivada por el Señor, su fe no estaba ardiendo por el Señor. Y cuando salieron de ese primer horno, de esa tribulación, de ese problema, de ese proceso, salieron rotos. Esta pieza no lo hizo, pero esta sí salió adelante. Así también el Señor nos pasa por procesos y nuestra fe tiene que estar ardiendo por el Señor para que podamos seguir adelante. Si usted sobrevive este fuego, como esta pieza que ha pasado por ese primer fuego, gloria a Dios. Parece que todo ya está bien en cada proceso. Parece que nosotros ya estamos bien, que ya somos un producto terminado. Pero como lo dije, aún no podemos usar esa pieza. Aún no sirve todavía. Esto no es para dañarte, es para fortalecerte. Es para que salgas como una pieza verdaderamente hermosísima, que Dios sí pueda usar. Lo que viene después del primer fuego es el segundo fuego.
Y este segundo fuego es aún más caliente todavía. La temperatura llega hasta 2200 grados y eso es muy caliente. Esta es una pieza que ya atravesó el segundo fuego. Antes de que entra, se ve como esta, con esta textura seca. Pero se le pone el glaze, se le pone esmalte, para que cuando salga del fuego esté así brillosita, hermosa. Ahora sí se puede usar, ahora sí puede usted comer de ese plato que va formando su taza. Ahora sí tiene uso. Así también nosotros, después de un proceso, el Señor nos manda a ser procesados otra vez. Así es nuestra vida, altas y bajas, pero con propósito. No es para dañarnos ni rompernos, sino para que podamos salir hermosos, con brillo del Señor, para que podamos ser un instrumento útil para Él, para que pueda ver que a pesar de nuestros procesos y problemas, nosotros nos mantuvimos agarrados de su mano, porque estaba ardiendo nuestra fe por Él, porque espiritualmente nosotros estábamos ardiendo por el Señor. Así es que sobrevivimos el segundo fuego. ¿Usted se está dando qué conexión tiene nuestra temperatura espiritual con nuestro proceso? Le decía que nuestra temperatura espiritual es importante para nosotros. Debería ser importante para nosotros, porque dependiendo cómo usted está espiritualmente, será su proceso. Si usted está frío, nada que ver con el Señor, pues el Señor no hará nada con usted. Él respeta, es un caballero. Si su fe está avivada y dice, sí, Señor, úsame, va a tener que ser procesado. Si usted está en medio, tibio, por ahí en su proceso, va a salir roto. Esta pieza es muy hermosa. Tiene vidrio que Carmen le había puesto para que en el fuego tuviera este diseño muy hermoso. Y se ve muy hermoso, pero salió roto y no se puede usar. Este fue después, en el segundo fuego. Así también, si nosotros espiritualmente no estamos bien, si espiritualmente estamos tibios, podemos vernos hermosos, pero estamos rotos. No podemos ser usados. Y es ahí donde Dios tiene que volver a formarnos. Nos da su gracia. Nos toca la puerta y dice, intentemos de nuevo, esta vez conmigo. Si usted quiere vivir con una fe que arda por el Señor, quiere vivir espiritualmente caliente, tendrá que ser procesado como el barro. Porque todo aquel que tenga propósito necesita proceso. Y cada proceso tiene propósito. Pero si usted quiere vivir tibio, que le dice al Señor, úsame, sí, te amo, te sigo, pero en algún momento de su proceso deja al Señor a un lado, se romperá en el proceso. Explotará y lastimará, burlándose y jugando con Dios. Dios tiene propósito en cada uno de nosotros. Pero si no estamos en la temperatura adecuada, vamos a reventar y vamos a explotar. Al principio les preguntaba, ¿cuántos de ustedes tienen propósito? Y muchos dijeron amén. Y es verdad, Dios nos creó a cada uno de nosotros con propósitos, pensando que usted sería un instrumento útil para Él. Pero sabe, una persona con propósito necesita ser procesado. No para destruirte, no para abandonarte a medias, no para dañarte, sino para levantarte, para fortalecerte, para hacer una pieza hermosa que sí pueda utilizar. Pero depende de usted. Es imposible evitar los procesos, pero si estamos a la temperatura adecuada, vamos a poder salir adelante con la ayuda del Señor. Si hay propósito, va a haber proceso. Hablaba con el Señor al preparar esta palabra y solo me reía porque yo pude mirar atrás en mi vida y darme cuenta que mi proceso en verdad tenía propósito. Esta palabra el día de hoy no es para hacerlo sentir mal, no es para reclamarle su forma de vivir o tirarle piedras. No, ¿sabe? Esto nos puede suceder a todos.
podemos desanimarnos, podemos empezar a hacernos tibios, pero Dios el día de hoy llega a tocarnos nuestra puerta y decirnos, aquí estoy. A todos nos ha pasado, a todos nos pasa o nos puede pasar. Nadie se salva porque predica, ni porque sea el pastor, ni porque sea un líder. Podemos en cualquier momento empezar a hacernos tibios. Y hace poco yo salí de un proceso. Y ahora que miro hacia atrás, no creo que fue una coincidencia. Creo que fue Dios para que el día de hoy pueda testificar con esta palabra. Recuerdo que hace unos meses mi vida se sentía tan completa. Fue un tiempo muy hermoso donde simplemente miraba por acá y gracias, Señor. Y miraba por acá, gracias, Señor. Miraba aún los detallitos y decía, wow, gracias, Señor. Gracias, Señor. En cada detalle podía verlo. Aún en los pequeños anhelos que yo tenía dentro de mi corazón, yo los veía ser cumplidos y simplemente miraba alrededor y les decía, gracias, Dios. Gracias a Dios. Le daba gracias a Dios por un buen tiempo. Estuve en un estado de agradecimiento del Señor. Y cuando por fin asimilé todo esto, cuando por fin sentí que había apreciado todo suficiente, pasé al altar en un domingo, aquí en esta esquina por la puerta. Y recuerdo que pasé al altar y me arrodillé y otra vez le dije al Señor, gracias. Le dije, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que has hecho, Señor. Estoy tan agradecida contigo. Pero ya estoy lista, Señor, ya estoy lista para avanzar. Hay momentos como esos que el Señor nos permite estar en una pausa para apreciar lo que está a nuestro alrededor. Y le dije, Señor, ya estoy lista. Gracias por todo. Pero ya estoy lista. Enséñame algo nuevo. Y yo no me esperaba que a los minutos llegaría una profeta del Señor a hablarme. Y dice el Señor, te voy a procesar. Y yo, Dios, cuando dije que quería algo nuevo, no sabía que iba a ser un proceso, pero está bien, Dios. Y me decía, Dios, te voy a procesar. Y en ese momento yo no sabía, me imaginaba miles de cosas. ¿Qué será? ¿Qué proceso, Señor? Y por un momento me atemoricé y quise llorar. Pero ni me había salido la lágrima cuando dice el Señor, pero no será un tiempo para llorar, será un tiempo para pelear espiritualmente. Y me dijo, y será para testimonio. Te voy a procesar para que tú puedas testificar. Después de esta palabra yo la agarré y simplemente estaba esperando, con mi palabra esperando, cuándo llegaría el proceso. Lo que yo en mi mente me imaginaba, ¿verdad? Dije, ¿será que me voy a pelear con mi esposo? ¿Será que va a venir alguna enfermedad? ¿Será que algo va a pasar dentro de la familia? Y yo esperando el proceso. Y en eso sucede algo, pero no lo vi, algo tan grave, tan grande. Y lo que hice fue orar, Señor, tú tienes el control de todo esto, Señor. Y todavía esperando el proceso, sin saber que ese era el principio del proceso. Y algo más sucede. Y también me puse a orar, Señor, acompáñanos, tú estás con nosotros, Señor. Y todavía esperando el proceso, sin saber que ya lo había comenzado. Y si usted quiere más detalles, me invita a un cafecito. Frío o caliente, pero tibio no, por favor. Y yo esperando en medio de mi proceso, esperando al proceso. Y en una madrugada me levanto, mi esposo ya se había ido al trabajo. Estaba yo sola, eran como las 4 de la mañana. Y se sentía tan fuerte la presencia del enemigo conmigo. Yo no sabía qué hacer, hasta me daba temor moverme. Yo no sabía si llamar a alguien que viniera por mí, no sé. Pero en ese tiempo me puse a orar, en esa madrugada, orando. Ya había pasado como 1 hora cuando me armé de valor y le mandé un mensaje a mi esposo, ayúdame a orar. Y volví a orar hasta que sentí paz nuevamente, como 2 horas en esa madrugada, intercediendo. Era un ataque espiritual,
uno tras otro, tras otros. En ocasiones también tomé el aceite y oré por mi hogar. Cada cuarto, el baño, la cocina, la sala. Gracias al Señor había pasado ese proceso en mi casa. Pero después de ese primer fuego vino el segundo fuego. Por fin sentí paz en mi hogar. Por fin sentí que el enemigo había dejado de molestarme. Cuando ando en el trabajo, el enemigo viene a molestar otra vez. Al principio no le di tanta importancia. También me puse a orar. Y Señor, tú tomas el control de todo. Tú estás aquí conmigo. Otra cosita, una tras otra, hasta que me di cuenta, el enemigo ya no pudo en mi casa, ahora anda aquí en mi trabajo. Igual me puse a orar hasta que sentí paz nuevamente. El enemigo no pudo en mi casa ni en el trabajo. Fue a buscar otra estructura. Yo. Y por meses el enemigo me fastidiaba tanto que yo empecé a pelear con él literalmente. Le decía, salte de aquí, Satanás, deja de andar molestando, ya fastidias mucho. No sé en qué momento dejé al Señor a un lado, pero lo dejé a un lado. Y yo misma le decía al enemigo, salte de aquí, el Señor está conmigo. Y yo ni invitaba al Señor conmigo a ayudarme, ya lo había dejado por ahí atrás. Y por meses el enemigo me hizo sentir sola, el enemigo me hizo sentir terrible, decaída, enojada, llena de amargura. Y yo simplemente peleando con el enemigo, salte de aquí, déjame en paz. Yo me imagino que el enemigo se reía, porque yo le decía, el Señor está conmigo, pero el Señor andaba por allá, el enemigo nomás se reía, ¿no? Y como yo había dejado a un lado al Señor, dejé de sentir su cobertura. Como este pueblo, me sentía desnuda espiritualmente. Y ahí me empecé a sentir sola y el enemigo me hacía pensar que estaba sola. En ese tiempo me había llenado de mucho enojo, agarrada de tantas cosas pequeñas que se acumulaban en un gran enojo. Yo pensaba que mi enojo era justo, que era por el Señor, que eso no le agrada al Señor y eso no le agrada al Señor. Y simplemente andaba yo cargando todo este enojo. Entonces me convertí en una cristiana amargada, decaída, triste, pensando que estaba sola. Estaba bien tibia espiritualmente. Aún venía a la iglesia, no dejé de asistir, pero me sentía lejos de Dios, porque lo había dejado atrás. Recuerdo que en una ocasión, en una noche, ya no podía más y yo estaba llore y llore y mi esposo me abrazaba y yo le decía, es que me siento tan sola, me siento tan triste, siento que Dios está tan lejos. Y él me decía, yo le decía a él, quiero volver a ser la vieja Dani, la que tenía gozo, la que sabía quién era en Dios, la que estaba llena de amor. Ya no quiero estar así. Y él me decía, busca a Dios, acércate a Él. Él siempre está con nosotros. Y el escuchar Él siempre está con nosotros. Eso fue como un choque a la realidad. Aunque fueron palabras sencillas, me despertó. Y dije, es cierto, tengo que buscar a Dios. Tengo que acercarme, tengo que volver a invitarlo a Él a mi vida. Tengo que intentar de nuevo, pero ahora con Él. Y por fin me empecé a sentir un poco mejor, pero aún estaba más o menos. Aún estaba mirando atrás, esperando ser la vieja Daniela. Me sentía por fin mejor, estaba invitando al Señor, pero yo le estaba diciendo al Señor, Señor, extraño la vieja Daniela. Quiero volver a ser la vieja Daniela. Pon en mí ese gozo de nuevo. Por favor, hazlo de nuevo, Señor. Y un día en la oración de las damas, el Señor me recordó una palabra que yo le había dado a una mujer. Yo le había aconsejado hace tiempo. Ella me decía a mí, Daniela, yo quiero volver a ser la vieja yo. Yo no sé qué me pasa, yo quiero volver a ser ella. Ella parecía ser tan feliz, tan contenta. Ella era una mujer que creía en el Señor, que se agarraba del Señor. Ella era una mujer que creía en su propósito. Yo quiero volver a ser ella. Y yo le decía a ella, yo le contaba la historia de la esposa de Lot.
Y le decía, nosotros no podemos mirar hacia atrás, aunque eras la mejor persona en tu mente, aunque estabas en tu punto mayor, el Señor tiene algo mejor para ti, algo mejor más adelante. Si tú pensaste que estabas hermosa en aquel tiempo, el Señor quiere hacer algo nuevo, aún más hermoso. Y el Señor me recordaba esa palabra y me la daba a mí. Y yo decía, es cierto. Tanto tiempo mirando atrás, esperando que volver a ser la misma, cuando el Señor dice, tengo algo nuevo adelante. No te rompiste para quedarte allí. Te rompiste para que pueda hacer algo nuevo, más hermoso de ti. Y luego en otra ocasión me acerco al altar, ahí donde está el pastor en esa esquina, y vuelve a hablarme otra profeta del Señor. Y esta vez me dice el Señor, ese proceso fue necesario. Y yo me alegraba. En ese momento me acordé de la palabra que me había dado allí. El Señor mismo me había dicho, te voy a procesar. Yo sabía esto, el Señor me lo había dado, pero en el proceso me olvidé. Él me había dicho, estaré contigo, pero en el proceso me olvidé. Y me acordaba de esa palabra y decía, wow, Dios, tú me dijiste sobre este proceso. Gracias porque nunca me dejaste, Señor. Gracias porque aún en este proceso me has enseñado cosas hermosas. Y me sorprendí con lo que decía después la profeta decía, te lleva a un nuevo nivel. Y yo le decía, ¿qué, Dios? Acabo de atravesar un proceso y tú me dices que me llevas a un nuevo nivel. No lo puedo creer, Señor. ¿Cómo es esto? Y Dios hoy te dice, sí, porque el fuego te hace fuerte, porque el fuego te fortalece, el fuego te completa para darte esa estructura. Esa fe no se rompe, ese brillo del Señor para que puedas ser usado. Ese proceso no fue para romperte, no fue para dañarte, fue para volver a hacerte fuerte. Yo salí de ese proceso no cuando estaba tibia, sino cuando volví a arder por Él. Cuando volví a abrirle la puerta a Dios y le dije, entra en mi vida. Yo no sé cuántos ustedes del día de hoy estén tibios, cuántos se han vuelto fríos, cuántos estén calientes, pero Dios quiere hacer algo nuevo. Si estás frío, te hago saber que hay un Dios que te ha dado un llamado y un propósito y que te quiere usar. Si tú le das la oportunidad, si tú le abres la puerta al Señor, Él te quiere usar. Si en esta noche alguien está ardiendo por el Señor, te digo que aún hay más. El Señor no ha terminado contigo. Quiere seguir formando, desarrollándote y dándote aún más para que llegues a ser aún más perfeccionado. Y si hay alguien en este lugar que está tibio, que está atravesando un proceso y siente que ya no puede, siente que ya se rompió, siente que ya está por explotar, te dejo saber que Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado. Dios sigue contigo. Intenta nuevamente, pero ahora con Dios. Si usted tiene la temperatura adecuada, va a sobrepasar cada proceso. Va a poder pasar su proceso y salir de ese fuego brillando, hermosísimo, para que el Dios, nuestro Padre, pueda usarlo. Si hay propósito, va a haber proceso. Pero cuando venga el proceso, no se preocupe, porque aún el proceso tiene propósito. ¿Por qué no se pone de pie? Yo no sé cómo se encuentra el día de hoy. De repente atravesando un proceso. Y usted se siente así como yo me sentía solo. Preguntando de ¿dónde está el Señor? En esta noche invita al Señor nuevamente a su vida. Intente nuevamente con el Señor. Yo no sé cuántos han sentido que se han enfriado, que están tibios.
y están mirando hacia atrás diciendo, Dios, si antes yo ardía por ti, Dios, antes había un fuego que quemaba tan grande por ti, que estaba enamorada por ti, Señor. Ahora mírame, Señor, estoy amargado, Señor, soy un enojón, Señor, estoy llena de rencor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué atravieso esto, Padre? ¿Qué estás haciendo conmigo? Pero nos dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hay un propósito. Si tú estás atravesando proceso, es porque hay un propósito. Y dice el Señor que es para hacerte firme, para hacerte fuerte, para hacerte estable. Que cuando venga el próximo fuego, usted no se rompa, usted no explote, sino que se mantenga firme. El llamado del día de hoy. Si a usted no le importa cómo está espiritualmente, manténgase en su asiento. Pero si a usted le importa cómo está, pasemos al altar. Busquemos la presencia de Dios. No importa si usted está ardiendo por el Señor, que nunca lleguemos a pensar que ya estamos suficientemente bien. Estos altares están abiertos. Y yo conozco ese sentido donde uno dice, Señor, manda a alguien a abrazarme, manda a alguien a renovarme, manda a alguien, Señor, a levantarme los brazos. El día de hoy yo invito a los líderes que me ayuden a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces saber, Señor, que hay un propósito dentro de nuestro proceso, Señor. Haznos de nuevo, Señor, si hemos estado intentando una y otra vez a nuestra propia manera, Señor. Haznos de nuevo, Señor, que volvamos a buscar tu presencia. Haznos sensible nuevamente por ti, Señor. Que busquemos tu rostro, Señor. Si hay alguna persona aquí en este lugar, Señor, que siente que ya no puede más, Señor, que ya está en ese punto de explotar, que ya está en ese punto donde rompió y ellos parecen que ya no van a poder ser formados, Señor. Parece que ya no puedes tú usarlos, Señor. Recuérdales, Señor, que tú estás allí, Señor, que hay un propósito en este proceso, Señor. Que nunca lleguemos a pensar, Señor, que ya estamos terminados, Señor, aunque esa pieza ya ha sido procesada, Señor. Que nunca lleguemos a pensar, Señor, que esa pieza ya está completa, Señor. Sigue formándonos, sigue usándonos, Padre. En este tiempo pedimos que vengas, Señor, a renovar fuerzas, Señor. Gracias te damos por esta palabra que siempre llega a tiempo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en cada estructura aquí en este lugar, Señor. Gracias por cada una de estas personas, cada una de estas piezas de barro, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, como esa iglesia, Señor, que ya era autosuficiente, Señor. Que nunca importe más nuestro diezmo que nuestro corazón. Que nunca importe más nuestra vestidura, nuestra danza, nuestra voz, que tu presencia, Señor. Que tu presencia sea lo más importante, Señor. Que volvamos a arder por ti, por tu presencia, Señor. Que cuando tú nos mires con agrado, Señor. Y así como compartía, Señor, el pastor al principio, Señor, después de pasar estos propósitos, Señor, estos procesos, Señor, que no callemos, Padre, que podamos ir a compartir las buenas nuevas, lo que tú has hecho con nosotros, Señor, que podamos compartir con los demás, Señor, lo que tú haces, Señor, con esas piezas que parecen, Señor, que ya están terminadas, Señor, que están rotas, Señor. Haznos de nuevo, Señor. Si de repente hemos estado tristes, Señor, pensando que ya no puedes hacer nada por nuestra edad. Si a la gente de la Biblia, Señor, tú los llamabas a sus grandes edades, Señor. Ayúdanos a nosotros a creer, Señor, que tienes propósito en nosotros, aún a nuestra edad, Señor, aún ya estando grandes, Señor, aún siendo jóvenes, aún siendo pequeños, Señor. Tú tienes un llamado y un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Si de repente nos hemos visto y dicho, yo no sirvo para nada, Señor, cambia esa mentalidad, Señor. Si tú nos tienes aquí
es por un propósito, Señor. Si tú nos tienes aquí, Señor, es porque algo tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por lo que estás haciendo aquí en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra que siempre llega a tiempo, Señor. Gracias por tu cobertura, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha hablado, Señor. Ayúdanos para no caer en esa tibieza, Señor, en esa tibieza espiritual, Señor. Que nos cuidemos, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Ayúdanos, danos sabiduría. Que tu presencia no nos haga falta, Señor. Que en cada momento, Señor, aún para los pequeños detalles, Señor, aún en las decisiones pequeñas, Señor, te invitemos a nuestra vida, Señor, para ayudarnos, Señor. Aún en esos pequeños momentos, que tú nos vengas a acompañar, Señor. Que no haya ningún momento donde nosotros pensemos que podemos decidir por nosotros mismos. Que no haya ningún momento en donde nosotros pensemos que podemos andar y seguir por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos y acompáñanos, Padre. Gracias por tu gracia que siempre llega a tiempo, Señor. Gracias por tocar la puerta, Señor. Si de repente te habíamos sacado, Señor, de nuestra estructura, Señor, de nuestras vidas, Señor. Gracias por no quedarte allá afuera, Señor. Gracias por acercarte a tocar esa puerta, a decirnos: aquí sigo, aquí estoy. Solo es cuestión de que tú me abras la puerta, de que tú me dejes entrar a tu estructura, a tu vida nuevamente, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que nunca nos abandona, que como cobertura siempre está ahí con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. Ven, Señor, y haz lo que tú quieras hacer dentro de nosotros, Señor. Aunque nos duela el proceso, Señor, haznos entender, Señor, que es con un propósito, Señor. Aunque nos duela el proceso, haznos entender que tú estás formando nuestro carácter, que tú estás formando nuestra fe, Señor. Que no es para rompernos, no es para destruirnos, sino para levantarnos, para hacer algo nuevo, para hacer una pieza hermosa, Señor. Úsanos, Señor, como instrumento útil, Señor. No solo aquí en casa, Señor, sino en nuestros trabajos también, en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer una pieza útil para ti, porque así tú nos creaste, Señor. Una pieza hermosa, Señor, para que pueda ser usada, Señor. Si tú nos has dado un llamado, un propósito, Señor, es porque tú has visto algo útil dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser más como tú, a seguir adelante, Señor, aún en esos puntos de quebrar, Señor. Que cuando pasemos por esos fuegos no nos quebremos, Señor. Que podamos pacientemente, Señor, esperar tu presencia, creyendo, Señor, que ciertamente, como dice tu palabra, Señor, estás haciendo esto para hacernos fuertes, para hacernos firmes, para hacernos estables, Señor. Para que cuando venga, Señor, un problema, Señor, nosotros podemos mantenernos, nosotros tengamos nuestra estructura fuerte, Señor. No seamos movidos, Padre. Cuando venga, Señor, el enemigo a tratar de destruir, Señor, a tratar de jugar con nosotros, no nos quebremos, porque nuestra fe está ardiendo por ti, Padre. Sí, Señor, tú eres el alfarero, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que estás haciendo aquí en este lugar, por las vidas que estás ministrando, Padre, porque siempre llegas a tiempo, Señor. Gracias por tu ministro, Señor, cada ministro que tienes aquí, Señor, que siempre llega a levantar nuestros brazos, a abrazarnos, a darnos una palabra de aliento, Padre. Gracias, Señor, por cada pieza importante de esta iglesia, Señor, por cada pieza, Señor, única, Señor, hermosa, que tú has establecido aquí en esta casa, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor.